Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco y hoy regresamos con los directos venezolanos. No hemos olvidado en ningún momento Venezuela, no hemos olvidado en ningún momento la tiranía, no hemos olvidado en ningún momento a los más de 900 presos políticos que siguen en las cárceles del país. No obstante, para hacer un directo se necesita tener un cierto background, una cierta información y cuestiones noticiables en el día a día. Ese es el motivo por el cual he estado algunas semanas sin hacerlo, aunque sí he hecho algún short, sí he hecho algún directo corto al respecto, y Venezuela es una cuestión prioritaria en la agenda de mi canal, quien me conozca lo sabe. Para ello hoy tengo la suerte, por un lado, de tener a un venezolano que es Julio Blauman, de la Junta Directiva de Futuro. Muy buenas, Julio, y muchas gracias. Muy buenas, gracias por invitarnos. Y por otra parte, a Juan Carlos Pérez, que bueno, es un habitual de mi canal, ya casi ni me hace falta presentarlo. Gabón, Juan Carlos. Gabón, ciertamente añado solamente una referencia histórica. Decía Antonio Machado, españolito que vienes al mundo, una de las dos Españas habrá del arte el corazón. Nunca llegamos a pensar que desde Washington iban a helarnos el corazón con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Efectivamente. Yo siempre, quien me conozca lo sabe, cuando hago un directo venezolano, recuerdo la cifra de presos políticos que hay en el país. Y por supuesto hoy no va a ser una excepción. 901 presos políticos, de los cuales 5 son menores de edad y 59 desaparecidos, entre ellos el yerno del presidente constitucional de Venezuela, Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares, que sigue en paradero desconocido. Quiero añadir que con respecto al último reporte que hizo Foro Penal ha habido un aumento de casos. El último reporte había sido a 17 de marzo, 894 presos políticos. El reporte que se hizo a 24 de marzo, es decir, esta semana, ha subido a 901. Por supuesto, en Venezuela se siguen violando todas las garantías procesales. Muchas veces los presos no pueden elegir a su abogado y, por supuesto, a los familiares no se les facilita la información necesaria. Para ello, para reclamar ese cumplimiento de las garantías que supuestamente tendría que tener un Estado de Derecho, incluso con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en la mano, las familias de los presos, a través del CLIP-B, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, se manifestaron el viernes ante la sede de las Naciones Unidas en Caracas. Quien sea caraqueño o conozca Caracas sabe perfectamente dónde está, en la avenida Francisco de Miranda. Voy a poner, no puedo poner obviamente el extracto entero porque nos extenderíamos demasiado, pero creo necesario poner la intervención que hizo la esposa de Jesús Armas, que resume la situación, creo que de una forma elocuente. Familiar del preso político Jesús Armas y además integrante del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos. Hoy estamos acá, familiares de presos políticos que están en distintos centros de reclusión del país, como el Helicoide, el Rodeo 1, Tocorón, varios comandos policiales, el INOF, y además de eso, familiares de presos políticos que fueron excarcelados en los últimos meses. Estamos acá hoy, 28 de marzo, cuando exactamente se cumple un mes de la finalización de la Ruta por la Justicia y la Libertad, en la cual durante 5 días consecutivos fuimos a 5 instituciones del Estado
las cuales acá detallamos: el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y la Fiscalía General del Ministerio Público. Luego de un mes, incluso de haber pasado los 15 días hábiles que ellos mismos dijeron que debíamos esperar, no hemos obtenido ningún tipo de respuestas, ni se han comunicado con ninguno de los familiares quienes consignaron pruebas, quienes consignaron los documentos, ni han atendido ninguna de nuestras demandas. Al contrario, la respuesta del régimen ha sido afianzar y aumentar la persecución contra los familiares de los presos políticos, como fue demostrado cuando en mi caso fui nuevamente amenazada por tercera vez por el ministro de Interior y Justicia. Nosotros, como familiares, pedimos que haya coherencia e igualdad de trato para todos los ciudadanos en Venezuela. No puede ser que se hace mención a la garantía del debido proceso para nuestros migrantes, a quienes como comité pedimos también que se les garantice el debido proceso, pero al mismo tiempo todos nuestros presos políticos, y de forma particular los presos políticos postelectorales, se les ha violado el derecho a la defensa. Ninguno de los presos políticos postelectorales tienen derecho a tener abogados privados. Todos nuestros presos políticos postelectorales han sido presentados en audiencias clandestinas, incluso en los mismos lugares donde fueron torturados. Hablan de debido proceso, pero nuestros presos políticos, en muchos casos sus familiares, no saben siquiera cuáles son los cargos que les imputan ni cuál es el defensor público que les fue asignado. Los familiares tienen que, coloquialmente, hacer plantón, perseguir a los funcionarios en el Palacio de Justicia para que les digan al menos cuál es el defensor público de la causa. Y en muchos casos te dicen que ni siquiera los presos políticos salen aún en el sistema y que tengan paciencia. Dicen que dónde están las listas de los migrantes, pero en Venezuela la desaparición forzada se impuso como patrón. Aún hay presos políticos desaparecidos y además de eso son sometidos a aislamiento prolongado, donde nuestros presos políticos, ya hay muchos que tienen 8 meses y van para 9 meses sin ver, ni abrazar, ni poder llamar a sus familiares después que fueron secuestrados y detenidos de manera arbitraria, violándosele el debido proceso e ingresados en su mayoría a las fuerzas, violándosele el debido proceso por sujetos encapuchados en camionetas sin placa. Y desde ese día, esa es la única información que nosotros tenemos como familiares. Y del resto de los familiares tenemos que hacer vía crucis por los centros de detención hasta que nos dicen dónde están nuestros familiares. Hacemos referencia y resaltamos incluso el caso de Alfredo Díaz, por ejemplo, quien lamentablemente su padre falleció durante este tiempo que ha estado bajo custodia y no pudo tener acceso a sus familiares ni verlos. En este sentido, nosotros acudimos a los representantes de Naciones Unidas en Venezuela, en los cuales estamos consignando la documentación que durante 5 días nosotros entregamos a cada una de las instituciones del Estado y en las cuales nosotros resaltamos cada una de nuestras demandas, pero además hacemos llamados particulares a los representantes del Alto Comisionado en Venezuela. Agárrame aquí, por favor, para... Como familiares, reiteramos el llamado a la libertad plena e inmediata de todos nuestros presos políticos, a permitir visitas sin restricciones arbitrarias en los centros de reclusión en Venezuela. Le pedimos a los representantes de las Naciones Unidas a que hagan un llamamiento urgente al Estado para acabar con el aislamiento prolongado al cual se encuentran sometidos nuestros presos políticos, lo cual es una forma de tortura tanto para ellos como sus familiares. Garantizar el acceso a servicios médicos adecuados, autorizar el ingreso sin restricciones de alimentos y medicinas a los centros de reclusión, instar al Estado al cese de los traslados arbitrarios de los centros de detención, en los cuales sus familiares no saben a dónde estos fueron trasladados. Además de eso, les pedimos a
el Cuerpo de Naciones Unidas a que inste nuevamente al Estado a hacer las actuaciones necesarias para que los excarcelados puedan tener las presentaciones en los circuitos judiciales de sus estados. Además, retomar la revisión de casos de los presos políticos que están aislados en los comandos policiales. De igual manera, a que se respete el derecho a tener un abogado de confianza. Además, porque sabemos que nuestros presos políticos son inocentes, instamos nuevamente, como lo hicimos en cada una de las documentaciones consignadas en estas 5 instituciones, instamos al Estado a la creación de una mesa de diálogo entre el Ministerio Público, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, diversas organizaciones e iniciativas que agrupen víctimas y el Ministerio Público, pero también con el acompañamiento y la veeduría de las Naciones Unidas, porque nosotros sabemos que tenemos las pruebas y que nuestros presos políticos son inocentes. Y además queremos solicitarle que sean portavoces y humanitarios y que sean portavoces de gestionar e intermediar con el Estado para la realización de medidas humanitarias de todos los presos políticos que en este momento se encuentran con graves patologías y estados de salud. Quienes lo decimos de manera muy responsable de continuar en esta situación, podemos estar ante nuevas muertes bajo custodia. Y además, interceder ante el Estado para que cese la persecución y el hostigamiento a los familiares de los presos políticos. Y reiterar que así como hoy estamos consignando esta documentación y estas peticiones ante los representantes de las Naciones Unidas, de igual manera, así lo vamos a hacer ante la persecución a las relatorías que protegen a los defensores de derechos humanos y que protegen la libertad de asociación y de participación. Defender derechos no es terrorismo y no pueden también pretendernos encarcelar por ser la única voz que en este momento tienen nuestros presos políticos, quienes están, muchos de ellos, aislados e incomunicados. Y así como el régimen exige garantías del debido proceso para nuestros migrantes, que también se los garanticen a los presos políticos en Venezuela. Incluso pedimos que a muchos de los migrantes que han sido encarcelados al regresar al país, así como nosotros exigimos que se le garanticen visitas, defensa privada y debido proceso a nuestros presos políticos, también se les garanticen a ellos. Muchas gracias. Bien, soy consciente de que era una intervención larga, pero la consideraba fundamental y necesaria. Entonces, voy a empezar por ti, Julio. Al ser venezolano, quizás tengas información de lo que ha sucedido las últimas semanas con relación a los presos políticos, y agradezco mucho que me puedan ampliar estos datos y dar, por supuesto, opinión, por supuesto. Gracias, Javier. Quería comenzar primero dando no mi punto de vista, sino lo que para mí es la realidad de Venezuela, que no estamos luchando con un gobierno democrático, sino con un gobierno y Estado que están amalgamados, que es un solo ente y que es una organización terrorista que se dedica al narcotráfico en la región. Y entonces, partiendo desde la base que políticamente no se puede tratar con un narcoestado, que es lo que tenemos hoy en Venezuela, creo que todos estos esfuerzos valen muy poco, ¿no? Por seguir tratando de ir a instancias donde el aparato democrático o las Naciones Unidas o en un país donde el contrato social, que es la Constitución, es la que protege a los ciudadanos o el Estado o del gobierno en turno, seguir utilizando la Constitución para esto no tiene ningún sentido, porque no estamos en igualdad de condiciones con el carcelero que hoy tiene en Venezuela. Ha sitiado a todos los ciudadanos que están en Venezuela, que tienen el éxodo, yo creo, más grande de la historia democrática del siglo XX hasta hoy, de un país como Venezuela, que ya no se pueden llamar que la gente se ha ido de su país, sino son desplazados, no es migración,
somos desplazados los venezolanos que estamos fuera de nuestro país. No es una migración porque queríamos tener mejor formación o querer estar con temas económicos o mejorar en algo social. Es porque ya no podíamos estar en Venezuela, porque entendíamos que en Venezuela ya no había seguridad jurídica, penal, social, económica, y al no haber un marco constitucional que todos respetemos, se pierde todo. Entonces, que entren los organismos internacionales a opinar, me parece bien, y que no es el momento ahora, tenían que haberlo hecho hace mucho tiempo, cuando ya todo el mundo se daba cuenta de lo que pasaba en Venezuela. Todos los países saben lo que está pasando en Venezuela, que es un narcoestado, que se dedica a desaparecer y a ocultar las cifras de los reales muertos que hay en todos estos desaparecidos. Que esta última oleada de represión contra la oposición responde a una sola cosa: el muy buen trabajo que por fin hizo una oposición organizada para tener pruebas fehacientes de que no están ahí democráticamente. Porque ¿qué es lo que había pasado antes? Que el Estado venezolano o el gobierno venezolano decía que ganaba las elecciones, como lo hacen en Cuba. Digo que gano las elecciones, y como yo soy juez y árbitro y soy el que cuenta los votos, me tienen que creer. Y muestro en una sala de totalización, me traigo a observadores internacionales a mostrarles lo que están mis números maquillados. Cuando ya vamos mesa por mesa, que es el trabajo que hizo, o la importancia del trabajo que hizo la oposición organizada esta vez, es que ya se dieron cuenta que no hay careta. Ya todo el mundo tiene que reconocer. Y quien no lo reconoce solamente está blanqueando o está del lado de un narcoestado terrorista, como cualquier otro país que se dedique al terrorismo. Entonces, partiendo de esa base, dolor es lo que siento al ver cómo sigue pasando esto. Dolor siento al ver cómo personas siguen creyendo que de alguna manera democrática se puede salir del país. No hay forma de salir del país de esa forma, en mi punto de vista personal. Venezuela es un país que hoy necesita ayuda humanitaria, una intervención humanitaria. Y tiene que ser avalado con el gobierno constitucional venezolano que tiene funciones fuera de Venezuela, con la cabeza de Edmundo González, que desde fuera organice esta intervención humanitaria para poder salvar el país, para poder salvar las personas que aún quedan dentro. Después está el otro caso de los migrantes. Si hay algunos migrantes que el mismo gobierno ha llevado a los países donde quiere ir a hacer daño, el Tren de Aragua. Es parte de la misma organización terrorista de este gobierno. Y entonces lo que ha llevado es país que no tengo buenas relaciones, país que le lanzo a mis migrantes. Cuando se les salen de control, pasan cosas surrealistas en cualquier democracia normal, ¿no? Y es cuando empiezan a buscar uno. Y en algún momento llegaremos a hablar de estos retornos que le están haciendo a estos migrantes, pero con el tema de los presos políticos no veo una salida fácil. Creo que el gobierno los utiliza como moneda de cambio a estos presos y los tiene ahí para ir intercambiando favores políticos, porque levanto una sanción, te doy una licencia, te lavo dinero, que es lo que hace el gobierno, y es lo que pasó sobre todo con la administración de Biden. Antes de la administración de Biden, el país estaba muy mal económicamente, porque había unas sanciones que no permitían que estos fuesen a lavar dinero de todo el narcotráfico y las explotaciones de la minería, etc. Y con el gobierno de Biden se levantaron mucho, y otra vez hubo mucho dinero en la calle, ¿no? Hubo un flujo de dinero en la calle otra vez que empezamos a tener muchas importaciones, y económicamente hubo como un repunte en el país. Pero no es porque el Producto Interno Bruto haya crecido, no es porque estemos refinando más petróleo o estemos explotando más petróleo, que era el recurso natural, o es el recurso natural más importante del país. Es porque somos productor
y somos los traficantes de todo lo que es la droga de Latinoamérica hacia el resto del mundo. Lo que en algún momento fue Colombia u otros países en Latinoamérica en los 90, en los 80, hoy es Venezuela. Y Venezuela con el sueño de un Pablo Escobar que era llegar al gobierno. Y entonces, sentir que vamos a ir a las instituciones públicas a que te hagan el debido proceso, no va a pasar, no hay seguridad. Entonces, es muy triste ver que todavía hay personas que piensen que están en un juego democrático y que una constitución tiene algún valor en Venezuela. Bien, tomamos nota, intervención interesante y directa. Antes de darle la palabra a Juan Carlos, doy las gracias a las personas que ya tenemos aquí comentando, a J.E. Sardiñas R, que reclama libertad para todos los presos políticos, y a Muad'Dib, que nos saluda dándonos las buenas noches. Bien, Juan Carlos, tu turno. Efectivamente, Paul Muad'Dib tal vez sería lo que necesita Venezuela. Y me refiero a una lucha con Fremens, no sé si con gusanos, pero sí contra el tirano, el emperador, contra sus tropas sardaucas y contra lo que significa toda la casa de notables, que en este caso estaríamos, no me he vuelto loco, no estoy hablando solamente del mundo de Frank Herbert, sino trayéndolo a lo que significa Miraflores, ocupada por Nicolás Maduro, la situación respecto de Diosdado Cabello y el multiverso con los hermanos Rodríguez, con Padrino López, que seguro que alguien podría encuadrarlo con la casa de los Harkonnen, con la especia, estas cosas blancas que no son harina, con esa relación con Hamas, Hezbollah, Irán, que es el padrino de todos ellos, el Tren de Aragua, con lo cual estaríamos hablando de una situación en la que ameritaría algo más duro de simplemente We Are the World, pacifismo, y aquella situación en la que el responsable, que era el señor ¿cómo era el muchacho este que dicen que se autoproclamó presidente? Juan Guaidó. Juan Guaidó. Era el presidente constitucional de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y según un artículo de la Constitución puede permitir el establecimiento de fuerzas extranjeras en el país. Cosa que María Corina Machado era una referente respecto de esta posibilidad, pero Juan Guaidó no. Y tampoco aquellos que venían de la Cuarta, que estaban dentro de los partidos políticos, sobre todo adecos y copellanos y derivados. Por eso ha sido complicado una situación en la que, en principio, aún habiendo tenido Enrique Capriles Radonsky y Juan Guaidó, y la situación ahora con María Corina Machado, y luego Corina Lloris, y luego con la situación de Edmundo González Urrutia, se siga pensando que aún se puede salir electoralmente de esta situación, resulta de todo punto ingenuo. Más allá de que en 25 años, es cierto, los familiares de presos tienen que hacer algo como esto, sí o sí, y resulta curioso porque Uriz seguramente narraría episodios muy similares del tardofranquismo cuando él hacía activismo político en España. Incluso me atrevería a decir algo más. Me atrevería a decir que diría que estos hechos en Venezuela son peores de los que pudiera haber vivido en ese tardofranquismo aquellos presos que estaban en cárceles por motivos políticos. Por no hablar de la situación en Chile con Pinochet, en Argentina con Videla, hablando de los desaparecidos, con lo cual los que vengan a decir, no, izquierda, no, me da igual, izquierda, derecha es captura de Estado. Hombre, Joan Jordi, saludos, con permiso, pues creo que puedo continuar. Bueno, pues ciertamente es un asunto complicado, porque seguro que Joan Jordi sabe perfectamente los números entre el año 99 y el año 2024, los números que hicieron que el régimen de la Cuarta República cayera, eran unos que hablaban de renta petrolera, que eran de pobreza, que eran de dificultad, de corrupción,
los números actuales son peores. Sigue siendo un país de renta petrolera, es un país con corrupción mucho mayor, con unos amigos horribles, con lo cual, si entonces, en el final de los años 90, había razones objetivas para montar una revolución, si bien es cierto que se sustanció, dado el fracaso de la situación armada, se sustanció en un elemento electoral, en este momento habría todavía más razones para una revolución contra estos tiranos que dicen llamarse Cabello, dicen llamarse Chávez, dicen llamarse Maduro, pero en realidad son Somoza, son Batista, son Pérez Jiménez, son más este tipo de personalidades redividas en este tipo de fantasmas. Pero bueno, vamos a dar la oportunidad a Joan Jordi, que acaba de venir, así que... Bien, sí, la verdad es que pido antes de nada disculpas a Julio y a Juan Carlos porque le hice el ofrecimiento de venir a Joan Jordi este mediodía. Espero que no haya ningún problema, ¿no? Y quise invitarlo en primer lugar porque al ser hijo de venezolana es algo que de alguna manera le concierne también, y porque ya hacía tiempo que no se pasaba por aquí, hacía tiempo que no hacía un directo venezolano, y pensé que le podía interesar este directo, que además lo que hace es resumir varias temáticas, ¿no? Te pongo en contexto, estábamos hablando de la manifestación que hubo anteayer delante de la sede de la ONU por la libertad de los presos políticos, que todavía son 901. Este era el contexto. Bueno, antes que nada, hola a todos, ¿qué tal? Y bueno, si tenéis algún problema, imagino que no lo diréis aquí en directo, ¿no? Es broma, pero me ha hecho gracia según qué punto, ¿no? Que todo, sí, no hay ningún problema, hombre, normal, ¿no? En todo caso, pues bueno, claro, acabo de entrar un poco fuera de contexto, y el contexto que tengo es este de los presos políticos, y a lo mejor... Creo que mejor que habléis y me reengancho, porque claro, en el contexto de los presos políticos no sé exactamente qué podría añadir ahora mismo. Es sencillo, estábamos hablando y se ha resumido, tanto por parte de Julio como por parte de Juan Carlos, en primer lugar, hombre, que las familias de los presos políticos hacen lo que pueden, pero que es difícil ahora mismo, por no decir imposible, esperar que de la dictadura venezolana vas a conseguir algo. Esta sería un poco, creo que la principal idea fuerza que se ha hablado aquí, ¿no? Sí, pues mira, ahora que dices esto, justamente hoy he estado pensando un poco sobre el tema, pero sin querer, porque me vino un tuit. No sé si es que Twitter nos lee a Xavier y a mí en el WhatsApp, pero justamente me pareció un tuit de Venezuela, que hacía tiempo que no me salía. Y realmente he tenido la impresión de que estamos en una etapa un poco silenciosa. Sí que es verdad que hay estas manifestaciones por presos, que es importante mantener en agenda, pero por otra parte, y creo que ya vine aquí siendo un poco negativo, y siempre lo he sido, Xavier lo sabe, siempre he sido un poco negativo con estas cosas porque llevo viendo lo de Belarus, que es similar, ¿no? Salvando las distancias, y al final nunca ha pasado nada, y al final lo único que podemos hacer es mantenerlo en agenda, pero que se hable del tema. Y a mí me da la sensación de que ahora mismo estamos un poco en stand-by. No sé si el equipo de María Corina está pensando alguna cosa o están haciendo algunos movimientos por detrás, que esto sería el tema interesante que poner hoy aquí en esta mesa de conversación, ¿no? Porque no, un poco mirar el futuro, porque las manifestaciones a favor de los presos están bien, hay que hacerlas, pero al final, ¿de qué sirven si no se puede influir en nada dentro del régimen, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que nos vamos a manifestar mucho, y yo soy el primero que estaré si hace falta, pero por otra parte, si el país no cambia, el régimen no cambia, pues lo tenemos complicado. Muy parecido, por ejemplo, lo que pasa aquí en Belarus, que llevamos 4 años en manifestaciones casi cada domingo y nada cambia. Entonces, al final, personalmente, creo que es muy difícil gestionar todo esto, ¿no? No sé si me he ido un poco del tema, porque claro, acabo de entrar un poco fuera de contexto, en pero... absoluto. Estás perfectamente enfocado. Sí, vale, pues de acuerdo. Pues muestro esta opinión un poco más negativa, pero creo que también es necesaria para intentar buscar soluciones dentro de la situación negativa. Ya digo, hoy justamente pensé, ¿y si María Corina está pensando, están haciendo el equipo, están haciendo algo por detrás? Porque el tuit que leí sencillamente era: el día que menos os esperáis pasará algo. Que no sé quién lo puso, pero lo puso alguien que tenía bastante tirón.
La verdad, tenía muchos retweets, o sea que tenía mucho tirón. Pero claro, no sé, estoy un poco como, no sé si perdiendo la fe, que dicen que es lo último que se pierde, pero sí que es realmente siendo realista y pensando que tendremos para más tiempo de lo que nos habían prometido en el momento este. Y creo que fue un error poner fechas límite, porque esto solo ha hecho que hacer que la gente tenga menos esperanza, al menos desde mi perspectiva, porque en mi entorno familiar, que se hablaba de mucho cambio, ahora ya realmente veo que no se toca el tema. Y después, lo que dice Moab, de ¿crees que Trump va a actuar de alguna forma? Es que no sé, Trump habla mucho, pero hace poco, porque también tenía que acabar la guerra en 2 semanas, lo acabó. También habla mucho de Groenlandia y también habla mucho, pero realmente al final a la hora de hacer, no sé, solo hace el tema de la inmigración porque es lo que tiene en su mano, pero cuando no depende de él, pues al final nadie le echa tanta cuenta como parece. Julio, ¿tú tienes, por ejemplo, constancia que se pueda contar de cómo está la situación entre las fuerzas democráticas venezolanas en las últimas semanas? Claro, Xavier, ahí como constancia no, pero por cómo se está moviendo a nivel comunicacional y lo que está pasando tanto con el gobierno de Trump, con la oposición y las respuestas del gobierno o la narcodictadura, especialmente de Diosdado Cabello, que uno de sus defectos es lo que habla, ¿no? Él cada vez que algo le molesta sale y entonces no se guarda nada. Yo sí creo que están pasando cosas interesantes que no se pueden estar develando porque sí creo que hay algún plan donde María Corina está, evidentemente. En el último, en la última comunicación que tuvimos, Xavier, recuerdo que hablamos de este tema del enviado de Trump a Miraflores y que parecía más un acto de amnistía y de mejorar la relación y todavía no se le había quitado la concesión a Chevron, sino que pareciese que estaban negociando y que toda la oposición, que esto era un golpe a la oposición venezolana. Todo el mundo lo vio así, que era una pérdida para la oposición venezolana, pero como vemos no fue así. Chevron ya no tiene licencia para seguir extrayendo crudo en Venezuela. Era la principal fuente de blanqueo que pudiese utilizar el gobierno para sus negocios, ¿no? Y sí creo que hay un plan que se está orquestando que necesita mucho del apoyo internacional y creo que es lo que están haciendo la oposición en este momento. Lo único que la geopolítica mundial está muy revuelta, ¿no? En este momento el caso de Ucrania volvió a tener una relevancia impactante. Coincido con Dan Jordi que Trump es un problema por lo que dice, ¿no? Se la pasa diciendo muchas cosas, pero también creo que dice muchas cosas que no cumple porque quiere meter miedo cada vez que habla. Para mí es un negociador muy hábil, poco ético o sin ética, me atrevería a decir, porque lo que busca es sembrar el terror contra las personas que se va a sentar a negociar antes de sentarse a negociar. Es decir, voy a decir que voy a acabar lo de la guerra de Ucrania porque ya hablé con Putin como si fuese mi amigo para que a darle algún tipo de presión a la Comunidad Europea o con lo que estuvo haciendo con Canadá, con el temor, es decir, hace mucho ruido para que los que se van a sentar a negociar con él ya vengan con menos cartas que él. Entonces, por eso yo creo que es un negociante muy hábil, con nada de ética, y que en este momento su prioridad no es el tema venezolano. Creo que está en otras cosas internas, más que el mismo tema de Ucrania, pero sí creo que se está haciendo algo con la posición venezolana. Si no, Chevron estuviese ahí todavía. Juan Carlos, ¿cuál es tu visión al respecto? Es complicado porque la última vez que recibí algo, que fue hoy,
de una de estas fuentes que en teoría surten de información, por lo menos lo hacían hasta hace no mucho, ha sido una captura de Emmanuel Rincón que dice: a los que se quejan de las sanciones a la tiranía de Maduro, les recuerdo que si Maduro no hubiese robado las elecciones, 1, no habría sanciones, 2, habría un gobierno legítimo y democrático, 3, habría inversión extranjera, 4, mejores salarios, 5, migrantes regresando, 6, no habría más presos políticos. Esto puede dar calorcito durante cierto tiempo, puede servir esa imagen para ser reenviada a amigos y familiares, puede servir para ponerlo en redes sociales, pero no sirve para hacer que el Ministerio Público deje de encarcelar a gente, no sirve para que el saqueo de la hacienda, la poca que pueda haber en Venezuela, siga yendo a los bolsillos de los narcodictadores, no impide que se siga deteriorando la industria petrolera, no impide que se intente comprar las voluntades de ciertas personas en Estados Unidos, lo cual es lamentable a la hora de intentar sonsacar la posibilidad de un esquema de cosas distinto de Donald Trump, no evade el hecho de las relaciones con la Guyana Esequiba con un posicionamiento imperial. Son un montón de cosas que dependen única y exclusivamente del establecimiento de un sistema democrático. Y ahí meto otro elemento, como es el hecho de que en teoría este mes de abril iba a haber unas votaciones, que no elecciones, a el evento legislativo y a el ámbito regional, territorial, ya sea gobernador, ya sea las asambleas correspondientes. Pero, sorpresivamente, e igual tú, Julio, tienes alguna información que pueda desbrozarnos la razón, se han milagrosamente o misteriosamente postergado un mes. ¿Por qué? ¿Y con qué condicionantes? ¿Y a qué responde? Cierto es que antiguamente, hace bastante tiempo, las elecciones en principio solían ser en el último tercio, en el último cuarto, ya sea las legislativas, las elecciones presidenciales, solían ser. Pero aquella Venezuela era otra, claro. Sí, de hecho, añado, oficialmente van a ser, bueno, esas elecciones fake el 25 de mayo y van a ser teóricamente el 27 de abril. Las han aplazado un mes. Bueno, el CNE, vamos, esa cueva de bandidos que dirige el Amoroso, pues dijo que fue para fomentar la participación. Léase, falta de candidatos. Es decir, no han podido fabricar algo que pueda parecerse ni siquiera a una oposición fake. Bueno, quitando a Manuel Rosales, que ese con tal de seguir gobernando en su cacicazgo del Zulia, le da igual, ¿no? Pero sí que realmente ha habido un problema de falta de candidaturas. Bueno, tenemos también al de las arepas, Juan Carlos, ¿no? Que me pasaste la información. Digo el de las arepas porque el partido político se llama Arepa, que nadie me entienda nada. Le estuvimos a punto de invitar también a F98 hasta que vi que era un fake y aún no lo invité, ya rechacé el... Sobre eso recuerdo un caso, y bueno, Julio seguramente lo podrá decir con mayor extensión, esos restaurantes populares de la Revolución en los que se daban sobre todo arepas, y en el que en teoría entrabas, pagabas un precio simbólico y podías comer barra libre. Claro, ese es un símbolo bastante importante respecto de lo que ha sido el Estado venezolano cuando ha habido real. Luego, cuando no, cierras el restaurante, mandas a todos al mundo de la cola del hambre y bueno, pues aquí no pasó nada. Sí. Perdón, Jordi. No, tira, Julio, que también quería hacer dos punticos de reflexión ahí. Dos indicadores que me dicen que sí está cambiando algo con el gobierno o que hay algo que no le está saliendo bien. Uno es que hace 6, 7 años habían estas páginas donde se daban cuánto estaba el dólar paralelo, ¿no? Y eran perseguidas.
cerraban, abrían, siempre había una forma por VPN de conseguirla, y llegó un momento donde ya eran legales, que el Banco Central de Venezuela publicaba un dólar, el precio del dólar, muy cercano al paralelo, y estuvo funcionando 4 o 5 años bastante bien, justamente bajo la administración Biden, ¿no? Que pasó todo este cambio donde se ablandaron todos los temas económicos. La semana pasada empezaron a perseguir todas las plataformas donde indicaban el coste de cómo estaba el dólar paralelo, porque ya hay una diferencia entre lo que el gobierno lo quiere poner y lo que se negocia en la calle. Entonces ya se ve que se están viendo otra vez cercados económicamente, o se está previniendo que tienen un cerco económicamente o que se les viene, y eso también puede ser una de las razones por las cuales necesitan más tiempo para tener activo en la calle, tener flujo de caja en la calle para fabricar electores, fabricar nuevos candidatos, nuevos partidos políticos. ¿Qué es lo que hacía el gobierno cuando controlaba el mercado del dólar? Antes de las elecciones bajaba el precio del dólar, el paralelo de la calle, porque también lo manejaban ellos, lo bajaba muchísimo, ¿no? Y lo que hacían era sacar dólares a la calle, comprar, y después de las elecciones, al revés, perdón, lo subían mucho y que lo cambiaban a bolívares, y con eso compraban almas, compraban materiales para todo, y después volvían a recuperar esos dólares bajando el precio después de las elecciones. Si se ve económicamente las fluctuaciones del dólar paralelo en Venezuela, se ve como baja, sube antes de las elecciones, baja después de las elecciones, fijo, porque es el gobierno el que la saca por la puerta de atrás. Entonces están volviendo a eso que en los últimos 3-4 años no lo habían hecho, justamente porque tenían cómo blanquear dinero. La imagen es interesante si la puedes poner. Hay detrás, y Julio seguro que lo conoce, y tal vez Joan Jordi también, una de las campañas que solía utilizar el régimen es, por ejemplo, esa de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que solía salir mucho en venezolana de televisión. Pues aquí lo que tenemos es una de las ocurrencias del dictador Nicolás Maduro. Bueno, como todo régimen de inspiración comunista o socialista bananero, ¿no? Son regímenes ineficientes. Y la genial idea que han tenido, esto ya fue cosa de la semana pasada, pero que entró en vigor esta semana, por eso he considerado importante, esto es de BPI Televisión, pues les ha ocurrido rebajar la jornada laboral en las instituciones públicas debido a la crisis eléctrica, lo cual es maravilloso si tenemos en cuenta que uno de los problemas que tiene Venezuela es precisamente de productividad. Bien, pues ahora lo que ha sucedido a partir de esta semana, del lunes 24 empezó, es que la administración pública, tanto a nivel estatal como a nivel regional como a nivel local, trabajaría de 8 a 12 y media, de 8 a.m. a 12 y media p.m, bajo el esquema 1 por 1, que es un día trabajas, otro día no trabajas. Más o menos la idea es que trabajen 3 días a la semana. Pero esto es normal en las dictaduras, ¿no? El tema de que, claro, estas personas que trabajan aquí, evidentemente, no pueden ser despedidas porque se girarían en contra del régimen, así que hay que mantenerlas trabajando y así que hay que hacer este tipo de inventos, porque, claro, muchos de ellos pues no te la lían porque tienen trabajo y tienen su salario. Pero si las despides, a lo mejor dicen, hasta aquí Maduro, ya no te apoyo más. Y a ver si... Esto es lo hacen todos los regímenes así, ¿no? Claro, pero esto es una ocurrencia, vamos a ver. Sí, porque se parece demasiado a Cuba. Sí, es un ejemplo. Pues no sorprende ya, en este momento os sorprende. Eso sí, quiero recordar que antiguamente, y vuelvo al tema de la cuarta,
Con la cuarta se decía que había un monocultivo respecto de la energía en el Guri, que era el tema de hidroeléctrico. Pasó la quinta, han pasado 25 años, y en 2016-2017 hubo cortes de electricidad porque todo seguía la misma cesta, los mismos huevos en la represa del Guri. Después de tanta publicidad respecto de energías eólicas, que si aquí para allá todos los elementos alternativos, mentira. Mentira, como lo de la renta petrolera. Sigue siendo un país de renta petrolera y todavía peor porque lo han echado a perder. Con lo cual, seguir dependiendo de la represa del Guri, todavía con lo que pasó en 2016-2017, pues se verifica con esa noticia que no han sido capaces de hacer nada. Con el asunto de que el horizonte, bueno, no queda tan lejos de convertirse en Cuba, y ya has hecho unos cuantos programas diciendo lo que sucede allí, que a pesar de que no sean apagones totales todos los días, apagones en Cuba sí hay todos los días. Todos los días, excepto en La Habana, que puede haber zonas que tengan luz casi todo el día, y aún así hay apagones algunas horas. Antes de seguir y de darle la palabra a Julio, lo que comentaba Sonia, sí, claro, son funcionarios. Lo único que yo comento es que ya que hay que pagarles un salario público, como mínimo que produzcan. Es decir, Pero al final, pero eso da igual, perdona que te interrumpa, pero es que eso da igual. Lo importante es que tengan trabajo para que no se quejen en contra del régimen. Yo entiendo, sí, yo entiendo que políticamente esa es la idea. Yo entiendo que políticamente esa No es la hace falta idea. buscar tres pies al gato, ¿no? Creo. Claro, sí, políticamente esa es la idea, pero como ciudadano, como contribuyente, yo veo esto y me siento insultado. Claro, pero es que con Venezuela que nos sorprende ya, o sea, no con Venezuela, con el régimen de Maduro, o sea, que se bueno, iba a decir que nos parezcamos, pero que se parezca a Cuba, porque lo comentabais ahora, es que es lo que va a ocurrir y va por este camino desde hace tiempo, y más aún desde que se robó la elección y no pasó absolutamente casi nada. O sea, bueno, unas sanciones y tal, porque seguramente Maduro ya tenía más o menos que él sabía que iba a ocurrir eso, porque podemos pensar que son burros, pero no tanto. O sea, y al final no ocurrió absolutamente nada. Y a partir de aquí, pues que se vaya pareciendo a Cuba, es que es normal. O sea, es que es por lo que estamos yendo. Que se robaron la elección de cara de todo el mundo y no pasó absolutamente casi nada. Le digo casi nada porque alguna cosa, pero nada que les incomode. O sea, Maduro sigue ahí, se juró, y ahí sigue tranquilamente. Y la pobre Sonia Casas, que es de Venezuela, no puede hacer absolutamente nada, y ningún ciudadano de Venezuela puede hacer nada, porque ese hombre sigue ahí. A no ser que des la vida, pero tampoco serviría de nada, porque si no tienes gente que te acompañe y intentes hacer alguna cosa así. Pero es que es una impotencia absurda, y es evidente, claro, habrá apagones, pues sí. ¿Que harán trampas que hacen los dictadores? Pues sí, porque también lo hace Belarus, y también lo hace Cuba, y también lo hace la URSS. Pues es que es la misma estrategia. Por citar solo un nombre, aunque se podrían citar muchos, Edwin Santos dio la vida por ello. Sí, sí, no, claro. Y Santos, y de momento el gobierno del presidente constitucional está desaparecido, recordémoslo. Julio, sigue, por favor. Sí. Por citar otro más, Óscar Pérez, que todo el mundo pensaba que era un invento del mismo régimen y se estaba luchando en contra de. En el mismo orden de ideas del tema de la noticia que pusiste de la jornada laboral, y con el comentario que ponían de que los funcionarios públicos no se pueden despedir. Esto en 2017 o finales de 2016 ocurrió en Venezuela y hicieron exactamente lo mismo. Estos no son inventos, pues ellos ya tienen sus guiones preestablecidos, saben qué noticia ir poniendo por encima de otra para que se olvide la que hace más ruido de la... Tienen un buen manual de cómo trabajar. Esto lo han hecho y lo hacen porque viene la sequía y saben que necesitan tener suficiente electricidad para los sitios donde hay más problemas, las ciudades principales, la capital. Entonces lo que hay es un ahorro energético simulado, ¿no? Que no existe ningún ahorro energético. Es tan sencillo como que de las turbinas que hay en el Guri siguen todas sin mantenimiento, que era la principal fuente de energía eléctrica de Venezuela. Durante estos últimos años mejoró la situación eléctrica, no es que se arreglara, no hubo mantenimiento alguno. Tengo conocidos todavía que trabajan ahí en Guri, y lo que hicieron fue
fue más meter la inversión a las termoeléctricas que le daban sustento a las ciudades principales, pero los cortes hay. Cuando viene el verano, hay sequía, y con la sequía hay menos producción de electricidad. Esto lo hacen mantengo a mi trabajador público contento, ¿no? No lo puedo despedir, no porque no lo pueda despedir si la productividad es buena o mala, que es lo que debería pasar en cualquier país del mundo con un funcionario, sino lo hago porque ese es mi votante potencial, ¿no? El que me vota, y no porque sea un buen empleador o no, sino porque tiene miedo de perder los pocos beneficios que puede obtener trabajando para mí, ¿no? Eso se llama coacción. Los coaccionan todos los días tienen mensajes en sus ordenadores de las personas que administran, están en las entradas en todas las entidades públicas, donde el mensaje se lo repiten una y otra vez. Como te digo, esto no es nuevo. Ellos sacan su manual y ven qué es lo que viene. Voy a tener problemas eléctricos, saco. Otra de la información que salía, que era lo de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que hizo mención el compañero. Esos son más de estos mensajes para poner una cosa sobre otro, y ese es uno de los insultos más grandes que se le hizo a la población venezolana a la inteligencia. Es decir, con una mano de pintura, con un poco de pintura, decir que los problemas están resueltos. Porque no le arreglaron la infraestructura a nadie, solamente te pintaban un bloque de cemento y decían que ya estaba bien el barrio, y cambiaba la mentalidad de la gente. Cosas como esas tienen un libro para ir sacando. Me robo una elección, saco que voy a empezar la Navidad. Me sacan un escándalo de esto, o desaparezco 4 personas por aquí, saco que voy a sacar el Barrio Nuevo, el Barrio Tricolor. Que ya tengo demasiadas cosas, el Imperio vuelve a atacar y me pone un barco a cuantas millas náuticas, y ahora todos unidos contra el Imperio. Lo saben muy bien, tienen su libro muy prediseñado, bien hecho, sabe qué funciona con la gente y qué no. Es decir, que no estamos con algo nuevo. El problema es que ahora ya no funciona con la gente, pero es que aunque no funcione con la gente, igualmente se robaron la elección, e igualmente siguen ahí, y igualmente no pasa nada. O sea, que esto es lo que a mí me indigna y me desmotiva en según qué punto, porque estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, hay una serie en Netflix que os recomiendo aquí para hacer un poco ya de spam, pero es que es muy buena, y era Manual de ser un dictador. Y es una serie que se ve que, pues, cada dictador que hubo en el siglo XX, pues alguna estrategia que usaba, ¿no? Y esa serie es buenísima. Y realmente parece que Lukashenko, que Maduro, que los de Cuba, que todos la hayan mirado antes, porque realmente la estrategia no es novedosa. O sea, a mí el único que hace una estrategia diferente, y ya entraríamos en un debate de la leche, porque ya es otro debate y seguramente sería interesante debatirlo, porque hace cosas minimal, es Bukele, que es otra cosa completamente diferente. Pero, por ejemplo, todos estos ya entrando a dictaduras más hardcore realmente, que son dictaduras, usan el mismo modelo que se usaba. O sea, no hay nada nuevo. Así que por eso siempre pienso que aquí, y ahora voy a añadir otro tema en la conversación, porque creo que es importante añadirlo, y hacía tiempo que buscaba la forma de añadirlo, es hablar de qué se hace con todas estas dictaduras, porque claro, ahora Maduro se robó una elección, y lo repito así porque es como lo dijo Boric. O sea, no lo dijo así un tío muy de derechas, no, lo dijo Boric, que es un tío que también estuvo en el Foro de Sao Paulo durante un tiempo. Y él dijo que Maduro se robó una elección, y si lo sabemos. Pero claro, no ha pasado nada. Ahora Erdogan ha visto que Maduro está matando opositores y no pasa absolutamente nada. Yo, si Erdogan quiere, también podría hacerlo. Nos pondremos las manos en la cabeza. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, ¿qué mecanismo hay? ¿Para qué sirve? Y voy a poner una cosa un poco de bar, pero ¿para qué sirven las Naciones Unidas? Ahora mismo, en el siglo XXI. ¿Para qué sirven? Porque Rusia está ahí vetando lo que quiere, y pasan cosas, hacen un discurso cada año que todos quedan muy bien, pero a partir de ahí, ¿qué pasa? O sea, porque aquí Xavier, Juan Carlos, Julio y yo podemos estar de acuerdo en que hay un problema, pero es que los líderes también pueden estar de acuerdo que hay un problema, pero después, ¿qué se hace? Porque al final el venezolano está ahí, que puede pensar que nadie le ayuda, puede pensar que no hay, no sé, y me podéis decir que la geopolítica es muy complicada, pero igualmente, ya lo sé, pero es que siento que Maduro puede estar ahí en el poder durante mucho tiempo y que realmente, como Lukashenko, 20 años lleva. Nadie lo tiró, aunque no tiene el apoyo popular. 31.
31, perdón. Mm. Yo me confundí con el régimen de Venezuela, que también llevará ahora 20 años, o sea, 20 y pico. O sea, Sí. claro. Bueno, por ser un poco provocador, las Naciones Unidas sirven para servir comida y para si hay un conflicto entre Lesoto y Suazilandia y no hay ninguno de los 5 grandes involucrados con algún interés geopolítico, entonces igual pueden hacer que hablen entre ellos. Claro, pero si hay uno de los grandes, ya no sirve absolutamente Entonces se convierte en la Federación Intergaláctica de Star Trek. para nada. Sí, ¿no? Y son expertos en hacer discursos bonitos. Que es que esto, mira, es que nosotros podemos hacer discursos más bonitos que ellos. Mira, me dejáis anotar un rato y estoy 2 horitas aquí, busco algunas frases de Neruda, hostia, pues os puedo hacer un discurso más bonito que el que hizo Boric. Pero después... Johnny, ChatGPT o Perplexity, si le sabes preguntar bien. Claro, y después adornas un poco con alguna frase así motivadora. Es que claro, a mí esto me indigna porque tenemos aquí una ONU y no quiero entrar porque después hay gente que se aprovecha de esto de que sirve la ONU y empieza a decir burradas, pero yo me refiero a que en conflictos ya existentes actuales es que a veces pienso que la única cosa que queda es ir a fuego a lo Gaddafi, y eso es triste porque no debería ser así. Aquí se ha introducido, precisamente ya que hablamos de las posibles soluciones, y creo que a estas alturas, bueno, yo debo decir, ya que hemos hablado de la ONU y de sus organismos dependientes como la Corte Penal Internacional, que quien os habla, pues por ejemplo, no tiene X por haber puesto un post reclamando a Karim Khan que procesase a Maduro por crímenes de lesa humanidad. ¿De acuerdo? De hecho, mi amigo Juan Carlos puede dar fe que esa fue mi última presencia. Sí, y por decirlo suavemente, a pesar de que en el grupo de WhatsApp digo una palabra explícita, digamos que Karim Khan hace fornicio con el clan Maduro. Por eso jamás va a ocurrírsele encausarle ni perseguirle, porque entonces, ¿quién pondría la salsa barbacoa el domingo? Efectivamente, con lo cual, como comprenderéis, la credibilidad que a mí me merece la ONU, pues no es ninguna. Pero ya que hablamos de soluciones, y esto, Julio, creo que puede ir por una vía interesante, comparto el comentario, uno de los comentarios que ha hecho Muabdi, ¿no? Efectivamente, dice, acabo de leer en el español de que Trump acaba de revocar el permiso a Repsol para exportar petróleo venezolano y tratarlo en sus refinerías. Bien, la verdad es que no ha sido solo a Repsol, ha sido a más petroleras. De hecho, tienen hasta finales de mayo para recoger el petate e irse. Y según lo que ha dicho Trump, lo que pasa es que, bueno, lo que diga Trump pues también es voluble, ¿no? Incluso va a poner aranceles a países que compren crudo venezolano. Tú, Julio, ¿qué conoces de esta situación? Sí, por ahí es donde está, y fue porque antes hice referencia a los comentarios que hace Diosdado. Diosdado ya salió hablando de que la culpa de que empiecen a haber todas estas acciones económicas son de María Corina, que es la que las está solicitando explícitamente, ¿no? No creo que las solicite explícitamente, sino que es un grupo de personas que se reúnen para ver cómo pueden ir cercando este gobierno y quitándole un poco de oxígeno para tener una acción más contundente. Esto es como con esto que está muy de que mis proveedores, esto para las empresas privadas se les obliga a que sus proveedores también sean fiables, que traten bien los desperdicios, que cumplan con los tratados de medio ambiente, etc. Es lo mismo. Y para mí esa debería ser la base de lo que antes estaban hablando de la ONU. ¿Quién puede estar en la ONU? ¿Cómo va a estar en la ONU alguien que hace todo lo contrario a los valores que se supone que va a defender la ONU? ¿No? Entonces, pero ahí entramos en otro juego de quién pone esos valores y quién es el que decide quién entra y quién no. Entonces,
Esa es la pescadilla que se muerde la cola de hasta dónde llega la libertad de uno, cómo hacemos que el otro pueda entrar acá. Pero es que tratar de jugar un juego con diferentes libros de reglas no funciona. Si estamos sobre las reglas democráticas, deben estar los demócratas. Y los demócratas tienen que definir. Y si no es un demócrata, no puede estar en ese sitio. Porque si no vas a jugar con otras reglas. Es otra cosa. No son democracias. No son países libres. Tienen otra cosa diferente a esa. Entonces, el tratar de decir, y don Jordi, ya te diré para decir que está muy bien, un sitio donde entramos No, todos. habla, lo que quieras. Yo le pedí a Xavier la palabra, no a ti. Sí, donde entramos todos para poder debatir, muy bien, nos escuchamos, pero es que las decisiones sobre los países democráticos lo tienen que tratar los países democráticos, que son los que se rigen por los mismos valores. ¿Cómo alguien que no cree en la democracia va a tener voto sobre países democráticos? Y dejo. Son Jordi. Y gracias, Julio, totalmente de acuerdo con esta última apreciación tuya. Lo tenía que decir. Sigue. Sí, y tampoco quiero irme mucho por este tema porque creo que es completamente otro debate, pero bueno, ya que estamos aquí tocando y al final es una hora, pues al final es muy difícil el ceñirse a un tema, lo digo por experiencia también. Pero es que las democracias, ¿no? Tienen que regir esto, pero también los países más democráticos tienen que quitarse el miedo. O sea, ¿con esto a qué me refiero? Que parece que tengamos muchísimo miedo a decir que las democracias son mejores que las dictaduras. ¿En qué quiero hablar con eso? Por ejemplo, hacen una comisión de la mujer, que eso es uno de los temas que a mí me gusta más debatir, aunque no lo hablo mucho por el tema de mi canal y tampoco quiero entrar en polémicas, pero por el tema de una multiculturalidad malentendida, quien lleva esa comisión es Arabia Saudí. Esto no debería ser así. Arabia Saudí, ¿no? Sí, es que no quiero equivocarme. Esto no debería ser así. O sea, en Arabia Saudí hasta hace 4 días las mujeres no podían conducir. O sea, por mucho que hablemos de multiculturalidad, prohibir a una mujer conducir, esto no es una cosa que es una burrada. Por mucho que me digan, no, los países democráticos, y no tan democráticos, sino los países que tienen un mínimo, también podemos decir, mira, escucha, nosotros, aunque pueda sonar mal, porque me siento un poco mal diciéndolo, pero en Europa, en algunos países latinoamericanos, no quiero añadir, pero las sociedades hasta, no hace falta hablar de gobiernos, también hablamos de sociedades, o sea, a ver, hay una cierta igualdad, una cierta democracia y unas ciertas cosas que evidentemente son mejorables en todas las condiciones, como ya veis, voy un poco con cuidado para que no se complete, pero evidentemente tenemos que ser valientes y decir, no, mira, Arabia Saudí no debe ser la persona que lleve la comisión de mujeres. Por mucha multiculturalidad que digan, por muchas ganas que tengan, no. Un país que la mujer es un segundo plano, y no lo digo yo, lo dice un montón de ONGs. El problema que veo yo es que hay muy poca firmeza en defender la democracia. Es decir, los propios países demócratas parece que vivimos en un mundo de yuppie, que no entendemos, por ejemplo, a la pobre gente de Venezuela que lo está luchando con vidas humanas. Claro, como en las democracias estamos muy tranquilos, es que, pues no pensamos en que a lo mejor hay gente que está dando la vida por lo que tenemos nosotros. Y creo que esto alguna vez tenemos que poner encima de la mesa, que las democracias tenemos que ser fuertes y a veces pues tenemos que tener este liderazgo que no nos puede gustar porque parece autoritario, pero a la vez hay que ponerlo encima de la mesa y decir, no, escucha, tú Maduro te estás saltando las normas, para hablar del tema que nos incumbe, te estás saltando las normas y tú tienes un castigo contundente. Y si hace falta hacer una operación militar y quitarte la bestia, hacerlo, sin miedo. Porque es que si no después vendrá Erdogan y hará lo mismo, vendrá Putin y hará lo mismo, vendrá Lukashenko y hará lo mismo, vendrá yo qué sé, voy a poner un ejemplo, pero ahora hay elecciones en Ecuador, pues vendrá alguien en Ecuador que gane las elecciones así un poco tal, y hará lo mismo. En Perú el Castillo quería hacer lo mismo, que claro, es que si no hay consecuencia, hay que ponerse con la mano dura, pero bueno, esto sí es un tema que también ahora no quiero adelantarme. Y perdón, que algunos hablan de mano dura solo por algunos temas. Esto también es una cosa, pero no por lo que realmente tiene que hacer. No, te puedo decir que te vendrá alguien y te dirá, John Jordi, eres el hijo de George Bush Jr.,
¿Quieres otra vez la operación de 2003 contra Irak? Ya, pero a eso se le puede añadir, ¿es el Estado 51 Irak de Estados Unidos? ¿Francia contribuyó a la reconstrucción a pesar de haberse opuesto a la invasión de George Bush? La respuesta obviamente sí. Con lo cual ahí nos encontramos con una situación en la que ha ganado en estos 22 años cierta democracia Irak. Sí. ¿Es cierto que tiene más influencia hoy mismo Irán que en Irak respecto a Estados Unidos, que es el que invadió en 2003? También. Con lo cual, ¿qué invasión de mis narices si buscara el efecto imperialista con las consecuencias que tiene en 2025? Lo cual no es óbice para criticar que se criticó entonces por el hecho de que fuera unilateral y con las circunstancias que fue. Pero ciertamente las democracias tienen un problema respecto de los valores modernos y posmodernos. Los valores modernos tienen una circunstancia y los posmodernos parece que pueden englobarse con lo que llamaríamos woke. Una situación en la que lo woke lleva a que gente que pueda ser LGTBI, Q+, que pueda ser feminista, pues apoyan a Hamas, y a través de eso apoyan a Cuba, apoyan a Nicaragua, pero no a los países, sino a los regímenes que ocupan los puestos de poder en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, que son amigos de Irán, lo cual es contradictorio porque cualquier persona que tendría este tipo de valores se supone que estaría totalmente en contra de lo que por ejemplo podemos ver en Gaza, que es una teocracia, que lapida la diferencia, que mata igualmente, con lo cual es una contradicción que es curioso cómo lo superan mentalmente y hacen compartimientos estancos en el cerebro, y dicen esto está bien, esto está mal, y se autoabsuelven y ya está perfectamente. Es esa circunstancia en la que no se quiere gastar en defensa, no se quiere hablar de seguridad, no se quiere ejercer la democracia, porque la democracia no es una vitrina y detrás de ella unos triunfos que se hicieron en el pasado, ¿no? Hay que ejercerla y todos los días, porque no podemos dar por hecho el que una democracia funcione. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Han votado, sí, pero ¿han votado algo que signifique lo mismo que Reagan, Nixon, Gerald Ford, Carter, Bill Clinton? No, han votado algo distinto. Y pueden ejercer una derivada que otros países en el siglo XX han tenido respecto de tener una democracia y han derivado en dictaduras. Y no voy a hablar del acuarelista austríacos. Podemos hablar de Hugo Chávez. Es lo que pasó en Venezuela, con el paso de la cuarta a la quinta, porque el doctor Caldera le entregó la bandera presidencial, como si fuera un traspaso normal. Pero después no ha habido ningún otro traspaso. ¿Por qué? Porque se han atrincherado en Miraflores. El poder es mío, el escatálogo es mío, me lo quedo y solamente juego yo. Con lo cual, ahí tenemos una problemática bastante grave. Porque en cierta medida estoy apelando a la democracia militante y ejerciente. Efectivamente, lo que pasa es que aquí tenemos un problema precisamente con el régimen del Ocupa con K de Miraflores. Y es el siguiente. Se mira hacia Estados Unidos, es normal que se mire, y en las últimas semanas hemos tenido problemas en tanto en cuanto Trump está llevando a cabo su plan de deportaciones, al cual le introdujo una nueva variante, que fue, bueno, ya no solo mando deportados a Venezuela, sino que ahora los mando a un tercer país, que es el caso del Salvador de Bukele, que cualquiera que sepa cómo funcionan las cárceles de ese país, pues se podrá imaginar en qué condiciones están los presos. Claro, ¿cuál es la trampa ahí? La trampa está en que sí, Estados Unidos deportó a algunos miembros del Tren de Aragua, pero también deportó a personas que no tenían causas penales. Y además con unos criterios grotescos, como por ejemplo pensar que porque llevaban tatuajes podían ser delincuentes. Debo decir que
Este fin de semana ha habido un juez federal de Massachusetts que de momento ha detenido este sinsentido, con algo que además es de sentido común y valga la redundancia, y es, escuche usted, no puede enviar a una persona a un tercer país sin ningún tipo de proceso, porque el problema es que tampoco había procesos judiciales. Entonces, yo creo que tenemos que hablar de esto, porque esto ni le hace un favor al pueblo venezolano, ni le hace un favor a los demócratas venezolanos. Entre otras cosas porque el pueblo venezolano y los demócratas venezolanos son los primeros interesados en que no se les confunda con la mafia del Tren de Aragua. Entonces, creo que este tema hay que hablarlo. Sí, lo mismo que, y con permiso, lo mismo que hubo una historia que circuló, no sé si tan real como la del fantasma de Kiev de los primeros días, un profesor de origen francés entrando en Estados Unidos, que le miran redes sociales, le miran el móvil, ven comentarios críticos contra Donald Trump y le largan hacia afuera. Hay gente ahora mismo, venezolanos, con parientes venezolanos que pueden tener idea o práctica de estar o convivir en Estados Unidos con una situación no del todo definida, que se están autocensurando para evitar tener que ser causa de que ese familiar tenga una situación resolutiva negativa. Con lo cual esto ya está teniendo efectos a la hora de la incertidumbre en una supuesta democracia como es Estados Unidos, donde esos 300 que fueron enviados a El Salvador a Bukele fueron saltados con las órdenes preventivas de la propia justicia de Estados Unidos. Con lo cual ahí hay una quiebra del sistema jurídico y del sistema político que no sé cómo se va a resolver, porque Trump siempre juega con órdagos y siempre va soltando una más gorda. Julio, ¿tú qué has sabido de todo este proceso? Sí, aquí es una barbarie lo que está sucediendo. Eso uno no lo espera de un país democrático como lo es Estados Unidos. Espero que como país democrático que es y que hay separación de poderes, una persona no pueda decidir por todo el estamento democrático del Estado, ¿no? Que el gobierno, si está haciendo algo que está mal, el Estado lo pueda detener. Para eso está ahí, ¿no? Por eso confío que este juez de Massachusetts pueda ir con su causa adelante y que salga de manera correcta, de acuerdo a las leyes. Es que si no se vuelve en una otra vez pseudo democracia que sabemos dónde termina. Entonces, si criticamos los de un lado, hay que criticar los del otro. Para mí Trump está haciendo cosas que puedo estar de acuerdo y hace muchas más con las que no estoy de acuerdo, ¿no? La forma como se conduce ética y moralmente o como se expresa con sus compañeros de Europa, con lo que está pasando con la guerra de Ucrania. Y creo que internamente, como es un político muy hábil, como es un negociador muy hábil, está utilizando un problema que tenía interno, porque esta es política interna de los Estados Unidos, esto no es hacia afuera, y esto es lo que le da votos dentro de Estados Unidos. Entonces, cuando vemos un político de estos actuar, él actúa o porque quiere algo fuera o que quiere algo adentro. Esto es lo que le da votos dentro. Sabe que tiene un problema con la inmigración, sabe que tiene un problema con la delincuencia y se la pone totalmente a los inmigrantes, saca una organización criminal como es el Tren de Aragua y lo sube a terrorismo justamente para poderlo tratar de esta forma, y cuando ya lo logra hace el resto de lo que tiene pensado, que es limpiar inmigrantes en estados irregulares. Entonces, políticamente, internamente, los Estados Unidos creo que le dará resultado a su votante, ¿no? Pero que es una barbarie. Lo que está haciendo no tiene pies y cabeza y lo que rompe es el Estado de Derecho. Eso no es una dictadura, no es una democracia donde hay separación de poderes, y espero que empiece a pasar ahora que le empiecen a quitar, que tienen que hacerse un
un proceso judicial para cada persona, y saliendo de ese proceso judicial se dice si se devuelve a su país como tiene que ser, como dice la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? O si va a pagar, si tiene alguna pena que pagar en el país. Pero esto de ir llevándolo para uno sin tener un juicio cerrado con una sentencia no tiene ningún sentido y no es constitucional. Esto transgrede las libertades. Sabemos que tiene un problema muy fuerte de inmigración, no lo tiene Estados Unidos, lo tienen muchos países del mundo, los países desarrollados principalmente, pero no es la forma, ni es el extremo de la fuerza, ni tiene que estar el otro extremo de en todo el mundo. El que tiene que venir tiene que cumplir unos requisitos. No se cumple, tienes que pasar por un proceso, pero no te puedo sacar del país y mandarte a un tercer país a una cárcel sin que hayas cometido un delito acorde con el tratamiento que te estoy dando. Entonces, para mí es más un tema político de Trump, que está aprovechando el problema que tiene con el Tren de Aragua, que sabemos lo fuerte que está en toda la región, porque el Tren de Aragua no es un problema de los Estados Unidos, es de toda la región. Hay que tener cuidado que no llegue fuera de la región, ¿no? Que pueda llegar hasta Europa, porque ¿qué pasa con estas personas que están deportando para Venezuela? ¿Creemos que se van a quedar ahí si los reciben con las manos abiertas? ¿Creemos que, o a dónde van a ir? Van a ir a los países que sean más laxos con las leyes o que den más beneficios. Y entonces, tristemente, los que de verdad son delincuentes son los primeros que se van. Son los primeros que se vuelven a organizar. ¿Y a dónde creemos que van a ir? Un tema sobre esto del que acaban de comentar. Discrepo una pequeña cosa. No creo que la persona que salió hablando de que la lejía superaba el COVID sea tan hábil. Yo recuerdo que aquí lo hablamos, bueno, no aquí, perdón, he tenido un lapsus, pero en F98 hablamos con casi las mismas personas que ganó Trump por demérito demócrata, porque los demócratas fueron incapaces de plantear una alternativa y porque ganó completamente el elemento discursivo con un partido demócrata, con una candidata, desde mi perspectiva. Y desde el primer momento os lo dije, que me parecía que era una carta que no iba a ganar y que no prepararon candidata, que iban a poner a Biden sí o sí y al final lo cambiaron. No creo que sea tan hábil. También por la razón de que ya perdió unas elecciones y que además también hay el otro punto de que si al final él va siempre amenazando y al final no hace, esto con el tiempo la gente no se lo va a creer, que esto es como el cuento de las cabritas. Pero bueno, ¿que es hábil? Posiblemente un poquito, pero no creo que sea tan hábil, ¿no? No quiero que pienso que no hay que sobrevalorar, estaba pensando la palabra, sobrevalorar a Trump. Es decir, tiene un contexto que es muy populista, extremadamente populista, pero es que si miramos si fuera un político muy hábil, por ejemplo, ahora mismo tendría un índice de aprobación bastante bueno, y no lo tiene. Realmente acabo de revisar y tiene más desaprobación que aprobación, ¿no? Sobre el tema del Tren del Agua, vosotros sabéis más que mí, pero también es verdad que con el tema de Bukele y otro tema que se está apuntando a todo para su marketing, le está funcionando a él, así que bueno, no sé, es otro tema que daría para otro debate, así que no quiero abrir el melón. Y lo que dice Moab, que Kamala quería ganar por inercia, es que para mí es eso, o sea, recordar que Trump está ahí por demérito del Partido Demócrata, que plantea una estrategia muy errónea, y no es tanto mérito de él que ganó a un candidato poderoso, porque mira, a la primera que tuvieron un candidato bueno como Joe Biden, el tío perdió, ganó contra Clinton, ganó contra Kamala. Dejo esto aquí también y bueno, una pequeña discrepo, espero que Julio no venga a mi casa a buscarme. Para nada. Es broma. Bueno, técnicamente ahí habría que cambiar el elemento electoral porque en la primera vez Trump ganó el colegio electoral. Hay que recordarlo. Porque fue muy hábil, ahí sí fue muy hábil, no sé si Trump o su equipo, en ir exactamente a los condados que era necesario para ganar ese colegio electoral. Porque Hillary ganó en 3 millones de votos. Se le sacó 3 millones más de votos, pero claro, lo sacó en Nueva York, lo sacó en California, lugares donde no importa porque hasta las vacas votan demócrata.
Con lo cual, ahí tenemos una situación que remite también en el ámbito del siglo XVIII a una ley que está utilizando ahora. La ley de enemigo extranjero, que es la que está utilizando para deportar gente, que se supone que habla de guerra. ¿Pero qué guerra está Estados Unidos inserta respecto de Venezuela? Porque si acepta ese hecho de que está metido en una guerra y apela a esa ley del siglo XVIII, aunque sea del siglo XIII, da igual, entonces le daría legitimidad a enviar a los marines en una operación como la de Panamá de 1989-90. Con lo cual, ojo, cuidado con lo que haga, porque le podemos dar la vuelta como un calcetín y decirle, oye, este es como Noriega. Noriega hacía tratos con Cuba con el tema del narcotráfico. Noruega de un dictador que estaba oprimiendo a su propio pueblo. Por lo tanto, puede recibir la misma medicina, exactamente la misma, que Noriega en aquel momento. Y además, si lo haces, vas a convertir a Marco Rubio en un héroe y tú vas a recibir el Premio Nobel de la Paz. Sí, pero bueno, pero un pequeño inciso. Que usaban esta medicina, sí, bueno, y Trump está usando esta medicina, pero esto lo relaciona un poco con lo que decía antes, que aquí el Partido Demócrata se hubiera ido duro, contundente, seguramente, porque al final para ganar a Trump en Estados Unidos hay que poner a alguien que sea más, y perdón de la palabra, más cabrón que Trump. O sea, mira cómo Nikki Haley al final de las primarias se dio cuenta y empezó a ir con mucha fuerza en contra de Trump. Y eso es lo que le dio fuerza después. O sea, es que al final el problema es que Trump hace lo que quiere y todos, ay, eso está muy mal, pero después nadie hace nada. Es que pasa que es otro tema y nos estamos aquí yendo de la nada y Xavier nos va a echar a todos, ¿eh? No, yo precisamente, como veo que hay consenso sobre las barbaridades de Trump con los migrantes venezolanos, voy a ir centrando el tema hacia el final, que es una pregunta que yo tengo que lanzar. Vamos a ver. Las elecciones chimba de mayo, ¿no? Esas legislativas, regionales y tal. Yo quiero empezar por ti, Julio. ¿Tú crees que el CNE se va a tener que emplear a fondo como hizo en el referéndum del Esequibo e hizo el 28 de julio para maquillar los resultados de la participación? Esta vez no creo que lo tenga tan difícil como las últimas elecciones o con lo del Esequibo, porque ya el aparato represivo hizo su trabajo, que es meter más miedo a los que eran miembros de mesa y a los familiares de miembros de mesa. Ahora pensemos por un momento, después de lo que sabemos o lo que es o que sabemos que es capaz de llegar esta narcodictadura con la persona, con el ciudadano de a pie que le tocó ser miembro de mesa por el azar, o con las familiares de esos miembros de mesa, creemos que alguien va a volver a publicar una papeleta del resultado de eso. A mí me cuesta creerlo, porque ya es que no estás en una organización política donde te sientes apoyado y todos lo vamos a hacer, y no sabíamos las consecuencias, porque las consecuencias siempre era a la cabeza política del partido. No era con los militantes o con las personas que recordemos que no todos los que sacaron las papeletas eran militantes de la oposición, eran miembros de mesa, que estaban cumpliendo con su labor, decir o publicar cuál fue el resultado de su mesa. Entonces, partiendo de esa base, el CNE lo tiene muy fácil. Lo que le falta es fabricar candidatos, solamente. Fabricar candidatos para decir que son plurales, que hay muchas personas que se lanzan, que es una democracia donde cualquiera puede participar. Arepa 1, los que vengan, saldrán, serán, ya ahora no tienen la necesidad de sacar candidatos de esa oposición, perdóname la palabra, maligna que existe en Venezuela, que es una oposición hecha a la medida de lo que necesitaba este narcogobierno, ¿no? De lo que necesitaba Chávez, que los compró a esos adectos y a esos copellanos con nombre y apellido, y que los sigue comprando hoy Maduro, ¿no? Rosales, Ramos Ayub, se pueden nombrar muchos más. Algunos que están hasta fuera del país haciéndole más daño a la oposición con una careta de oposición, ¿no?
Entonces ya no tiene que llegar a esos extremos de pagar grandes políticos de oposición o figuras referentes. Ya lo que hizo sirve de referente para que nadie vuelva a impugnar unas elecciones. Miedo, coacción. Entonces lo que tiene que fabricar son candidatos. Yo te replanteo la pregunta porque creo que no la he enfocado bien. Hombre, yo tengo muy claro que el régimen y la dictadura van a ganar las elecciones. Igual le dejan a Rosales seguir en su cacicazgo del Zulia para que alguien piense que hay oposición, ¿no? No, yo lo que te quería preguntar más concretamente es si crees que en esas elecciones va a haber participación real de la gente o si va a pasar, como pasó en el referéndum del Esequibo, que solo fue a votar el 10% de la gente y el CNE tuvo que inventarse que había votado el 50%. Eso es lo que yo te quería preguntar, más bien. Van a ir a votar los empleados públicos, coacción, que le va a decir, vamos a ver si fuiste a votar. No importa por quién, vamos a ver que fuiste a votar. El por quién y el que gana ya yo lo decido, pero ahora quiero que haya gente en las filas para ir al centro de votación. Entonces, ¿qué lo van a hacer? Empleados públicos. Juan Carlos. Es cierto que es complicado tener en cuenta que la elección fundamental es la del 28 de julio y cualquier otra que pueda venir después, sea del contenido y naturaleza que sea, si no se supedita al reconocimiento de las condiciones derivadas del 28 de julio, entonces es algo que no tiene ningún sentido. Pero ninguno, da igual que fuera la elección de gobernador o de papa o de secretario general de Naciones Unidas. Y además, ese alacrán que protagoniza la noticia que te pasé hablaba de que había que sentarse en los límites de la Constitución de Venezuela, lo cual resulta alucinante teniendo en cuenta que el régimen tiene tanto respeto a la Constitución que la violó para la situación del CNE de Elvis Amoroso, cuando ahí la Constitución dice que el procedimiento para la ordenación de los resultados es X, Y y Z, y cuando previamente, teniendo en cuenta de que va a elección en el ámbito legislativo, cuando en 2015 se gana por 2/3 la elección por parte de la entonces oposición, buscan las cosquillas con Estado Amazonas y algún otro estado para evitar que sea 2/3. ¿Por qué? Porque una Asamblea Nacional con 2/3 puede cambiar la Constitución. Y después hicieron una asamblea constituyente que no sacó ni un solo artículo de Constitución. Y todo el mundo lo sabe, no solamente Joan Jordi o tú, Julio, por la parte que puedas conocer del caso del Estado español, y tú también, Xavier. Han pasado ¿cuántos años desde 1978? Y en parte requeriría una actualización de la Constitución, sobre todo porque, por ejemplo, no estaba inserto el Estado en la Unión Europea. Luego hay otros elementos que han ido necesitando una actualización. Siempre es necesario una actualización. Con lo cual, que me digan que se hizo un llamado a una asamblea constituyente para una constitución del año 2000, de hace 25 años, y salió que se quedaba exactamente la misma, con las mismas comas y los mismos puntos, eso es la mejor prueba de que aquello era una asamblea paralela para evitar que aquellos que habían ganado pudieran ejercer la función legislativa. Con lo cual, teniendo en cuenta eso, ¿cómo alguien puede tener la cara de hablar? No, la respuesta de Venezuela está en la Constitución. Ahí te está diciendo todo claro, de yo, que me den arepas, y lo digo con el doble sentido o triple sentido, a mí que me den arepas, y yo estaré calladito, y haré gracias como una mona, y aquí paz y después gloria. No, aquí hay una raya, como diría el Capitán Picard en cierta película, en First Contact, en Primer Contacto, contra los... ahora no me saldrá el nombre de estos muchachos, los Borg. Aquí hay que trazar la raya aquí, no más allá, aquí, porque más allá es derrota. Si la trazamos aquí y la defendemos aquí, entonces igual hay algo de esperanza.
Joan Jordi. Sí, a ver, esta parte tampoco voy a enrollarme mucho porque a mí me da la sensación de que por mucho que hablemos aquí, es una dictadura, seguirán usando estas estrategias, es importante denunciarlo, pero a la vez, mientras les funcione, lo seguirán haciendo. Porque ya os digo que han leído el mismo manual que Lukashenko, que Putin, que muchos otros, que sencillamente pues lo que hacen es, mira, vamos a tener aquí unos opositores falsos que van a parecer que existe algo, pero es que ni la propia gente se lo cree, van a usar empleados públicos que no tienen un duro si pierden el trabajo, pues para... Bueno, algunos sí, pero la gran mayoría no tienen un duro para vivir si no trabajan ahí, para que parezca que haya algo. Su trabajo ya no es tanto el tema de la electricidad, evidentemente van a trabajar menos, se van a dedicar a ir a la cola a hacer el paripé, que es su trabajo a partir de ahora. Y creo que por mucho debate que hagamos, todo tira en lo mismo que os comentaba antes, que los países democráticos, pero los democráticos, realmente democráticos, no aquellos que dicen ser demócratas y no lo son, sino aquellos países demócratas, a países que realmente respetan las reglas de juego, pues la solución a esto, aunque no quiero ser el típico abuelo de bar que dice, tengo la solución a todo, no lo soy, pero la solución, mucha solución, por decirlo de alguna forma, puede venir en el momento en que los países demócratas se planten, no tengan miedo, no tengan complejos y que también enseñemos a la gente, y con eso José Luis estará contento conmigo, de que hay que apreciar la democracia porque en Venezuela no existe y en muchos otros países del mundo no existen, y solo así pues dejaremos de decir desde España, que esto seguramente Julio está hasta las narices, que desde España haya gente con la foto de Nicolás Maduro o con los libros de Chávez, porque al final, por mucho que a lo mejor hace un tiempo se podía entender, estamos en una democracia y ahí no lo están. Y punto, ya está. Y tenemos que ser fuertes. Sí, a eso quiero responder, bueno, no responder en la palabra de rebatir, sino de acompañar respecto de, imaginemos una imagen ahora que se hiciera una manifestación en el Malecón de La Habana, ¿cuántos funcionarios irían? Y hace 5, hace 10, hace 15, hace 20, hace 25 años podía ser numerosa, podía ser incluso cuando vivía Fidel, en grandes cantidades de personas, pero ahora ya no. Con lo cual ahí también hay esperanza, a pesar de que sea el hundimiento, sea el fracaso, sea la falta de electricidad, la falta de alimentos, lo que pueda llevar a algo que pueda ser igual a que en el año 2000, en el momento en el que se estaba haciendo la Constitución bolivariana, sacaron a Milosevic del poder. En una revolución de colores, y recomiendo a los venezolanos, a los que puedan, enviar los manuales de Gene Sharp. Gene Sharp es un elemento interesante hablando de desobediencia civil, que es tal vez herramientas que deban de servir para la realidad en la que ciertamente los presos políticos que decíamos al principio van a ir a buscarles, hagan lo que hagan, con lo cual mejor que les inculpen por algo que han hecho. No por ser demócratas, sino por haber ejercido la democracia a través de estas herramientas que proporciona Gene Sharp en lo que se llamó pomposamente las revoluciones aquellas de colores. Y por lo tanto, por eso reivindico el hecho de la desobediencia civil como un elemento importantísimo para hacer que el régimen caiga, más allá de lo que desde fuera pueda hacer de acompañamiento, que eso también es un elemento interesante, pero hay que acompasarlo. Asuntos dentro y fuera, trabajando juntos. Julio, aparte de que, bueno, contesto a Muad'Dib, sí, totalmente, yo no entiendo que haya partidos en España que defiendan al chavismo. Lo considero un insulto hacia el pueblo venezolano, como considero un insulto hacia el pueblo cubano que haya partidos políticos que defiendan a la tiranía castrista. Totalmente de acuerdo, Muad'Dib. Querías, creo que, decir algo antes de que deje hablar a Julio, así que dime. Sí, porque ya la intervención me iré, porque son las 10:35 y mañana trabajo a las 7 de la mañana, pero quería hacer una última intervención a esto que ha dicho Juan Carlos, y es el tema de que últimamente, ¿no? Y también lo que ha dicho Moab,
que hay que ir con cuidado, porque en España, por ejemplo, y así para terminar y como guinda del pastel, tenemos a Santiago Abascal últimamente, porque siempre hacemos como focus en la izquierda, porque es la que habla mucho y después pues tal, pero que cuidado que tenemos a Santiago Abascal que salió ayer con un discurso con lo de patrios.eu, que era un discurso que también hay que ir con cuidado con estas cosas dentro de la propia democracia. O sea, porque tenemos muchos caballos de Troya. O sea, estamos permitiendo que haya gente, que tener ministras que apoyan a Cuba, como es Irarrego y toda esta gente del Partido Comunista de España, que directamente apoyan a Cuba y apoyan a Fidel Castro. Esto es horrible, pero ojo, hay que tener presente que por otra parte, si ahora el PP gana las elecciones y hace una coalición con Vox, podemos tener ministros que directamente presuntamente, que cobran de bancos húngaros que seguramente son bancos de Putin, que es la otra parte. O sea que tenemos que curarnos mucho en salud, tenemos que vacunarnos mucho en las democracias contra estos antivacunas, por decirlo de alguna forma, que son también antidemocráticos y que también, pues seguramente van dopados, seguramente van dopados de regímenes que, si fuera por ellos, nosotros cuatro nos tenemos aquí debatiendo. Y con esto, pues quiero agradecer a Xavi y a Julio y a Juan Carlos por la tertulia, que ya llevamos 1 hora y media aquí. Sí, de hecho iba también a darle la palabra a Julio precisamente para que pueda hacer una intervención de cierre. Ah, mira, se nota que aquí ya conexión de youtubers. Bueno, nos vemos mañana, Xavier. Nos vemos Sí, mañana me toca. Me toca un debate que me va a motivar. Te vas a pelear con José Luis. En fin, será entretenido. Gracias, Julio, y gracias, Juan Carlos. Gracias. Sí, entonces, para Xavier, intervención de cierre. Como cierre y por lo último que hablamos, yo creo que se han agotado todas las instancias internas, ¿no? La sociedad civil venezolana ha agotado todas las instancias que ha tenido para poder salir. Es más, ya salió una vez de Chávez, lo logró, ¿no? Fue cuando el paro petrolero, paró todas las industrias, fue un paro nacional, hizo todo de manera correcta, y cuando el régimen se vio que ya no tenía salida, para mí fue un autogolpe, ¿no? Para otras personas sí dice que bueno, que la oposición se equivocó. Para mí terminó de hacer un paripé para decir sí, me tumbaste y vuelvo otra vez sonriente al poder. Creo que puede tener interés, y puntualizo. ¿Crees que es lo mismo lo de Pedro Carmona Stanga del 2002 respecto de lo que acusan respecto de de Gülen de 2016 en Erdogan en el ámbito de Turquía? No, para nada. No lo creo. La idea de abrir las puertas a que haya gente que pueda creerse que tiene una oportunidad y se metan hasta la cocina, y después es como una celada de abrir las compuertas y luego romper el espinazo. Yo creo que no empezó así. Yo creo que se dieron cuenta que una sociedad civil con una oposición en aquel momento con una capacidad de organizarse y de poder sacar adelante un paro nacional, y inteligentemente se dieron cuenta que podían utilizar esto que tenían en su contra para hacer una limpieza de los pocos militares que pudiesen estar en su contra. Por eso, y lo digo no recuerdo el general de brigada que estaba en aquel momento como ministro de defensa el nombre, pero que apoyó la caída de Chávez en ese momento, y fue el mismo el que lo volvió a montar. Puede que fuera Baduel. ¿Baduel puede ser? No, Baduel no fue. Baduel fue uno de los que estuvo, pero por detrás. Fue el que justamente salió dando la cara por los militares cuando dijo que Chávez había renunciado, ¿no? Y creo que ese fue el momento de inflexión donde terminó de limpiar las fuerzas armadas de militares decentes o militares constitucionalistas. Entonces, dicho esto, no creo que la solución esté solamente interna, que esto es un debate que hemos tenido muchas veces.
Creo que la solución está de los venezolanos que están fuera del país, organizando y buscando recursos para una intervención y organizándose con los venezolanos que están adentro. Creo que debería haber una intervención humanitaria y que debería gestionarla el presidente constitucional del mundo para que sea una intervención de manera ordenada y correcta, apegada a derecho, que todos los estados democráticos den al gobierno que está haciendo usurpación en Venezuela como un estado terrorista y usurpador, y poder tener la capacidad de hacer una intervención humanitaria, porque no es un tema de otro, es que están matando a todos los venezolanos, están coaccionándolos. Como dije creo que al principio, los venezolanos no somos migrantes, somos desplazados. No estamos haciendo una migración por un tema de que podemos mejorar la condición de la calidad de vida o la parte económica. Estamos siendo desplazados porque no hay seguridad. Y esa sería mi intervención final. Juan Carlos, si quieres decir algo antes de finalizar. Que idealmente estoy de acuerdo con Julio, contigo, respecto de esta posibilidad, y que si se pudiera verificar y organizar y estructurar, pues estaría muy bien, debido a que simplemente voy a recordar dos escenarios del siglo XX, curiosamente los dos de los años 70, de injerencia humanitaria, como es el caso del genocidio contra Pakistán Oriental, actualmente Bangladesh, en el que la India entra, estructura y sale inmediatamente, no tenía ningún interés en permanecer allí. Otra cosa es el tema del genocidio Khmer, dado que Vietnam entra en Camboya después de que un tercio de la población desapareciera por llevar el marxismo-leninismo a sus últimas consecuencias ideológicas, pero después del 78-79 se quedó 10 años ayudando al régimen nuevo de Camboya como partes de los ministerios, con lo cual hay una situación es un poco vidriosa, pero claro, está acompañada de la situación de que China interviene en una guerra en ese 78-79 para intentar volver a conquistar Vietnam, que Tailandia abre la frontera para que Pol Pot y los Khmeres rojos estuvieran en el otro lado hasta que Pol Pot muere en el 98, con lo cual la situación es bastante más complicada. Pero sí, hay escenarios históricos en los que se pudiera agarrar esta posibilidad de alcanzar una solución entrando, limpiando y saliendo y permitiendo la germinación de una sexta república para el beneficio de, como diría Washington Abdallah, todos esos que no salieron a hacer turismo. 8 millones de venezolanos concretamente. Bien, pues yo quiero daros las gracias a ambos, también a John Jordi que estuvo antes. Muchas gracias, Julio, por atender a la llamada. Te lo agradezco especialmente porque eres venezolano. Gracias, Juan Carlos, como siempre, por estar aquí. Y bien, yo cuando termino un directo de Venezuela no voy a hacer llamadas a la acción, CTA, simplemente voy a decir lo que digo siempre. Gloria al bravo pueblo. Buenas noches. Ya lo tenemos. Muchísimas gracias por la invitación, Xavier. Siempre es un